En este tutorial te mostraré cómo exportar una hoja de un Google Sheet a formato Excel y enviarlo por correo. Así le llegará una copia de tu archivo en este formato para que el usuario pueda descargarlo y trabajar con él. El escenario es el siguiente. Aunque cada vez utilizamos más las aplicaciones en la nube, todavía podemos vernos en la necesidad de exportar a formato Excel, sobre todo si vamos a compartir la info con alguien más. En este video exportaré solo una hoja de este spreadsheet, es decir, la hoja registros. Esto lo haremos en dado caso que tuvieras más hojas y no quisieras compartir todo el libro completo. Para la práctica puedes usar cualquier spreadsheet que tengas a la mano. Las aplicaciones de Google están en la nube y a través de su URL podemos acceder a distintas versiones de ellas a través de distintos filtros o parámetros. Por ejemplo, si aquí accedemos al link con la terminación edit, accedemos a una copia para editar el archivo. Ahora, si accedes al URL con la terminación copy o compartes esta URL con alguien más, les abre una vista para hacer una copia de tu archivo. Ahora, si al final agregamos la terminación export, automáticamente se descarga una copia del archivo en formato XLSX, que es al que vamos a convertir con Google Apps Script. La URL de tu aplicación también contiene el ID único de tu hoja de cálculo en este caso y el ID de la hoja que queremos exportar. Por ejemplo, si quisiéramos exportar más hojas, aquí variaría el ID de esta hoja en particular. Voy a definir la función principal, en este caso la voy a llamar Export to Excel. Ahora vamos a acceder a la hoja de cálculo, es decir, al spreadsheet. Vamos a hacerlo con el método getActiveSpreadsheet, ya que este código está ligado a la hoja. Y en la constante SpreadsheetID vamos a acceder el ID particular de esta hoja de cálculo. Este de aquí sería el ID único que tiene tu hoja de cálculo donde está la hoja que quieres convertir. Ahora voy a acceder o voy a crear una constante que voy a llamar sheetName y aquí voy a asignar un string con el nombre de la hoja que quiero exportar. Voy a crear una nueva constante para almacenar el ID de la hoja de cálculo que queremos exportar. Es decir, aquí en esta constante se va a almacenar el ID de la única hoja que queremos exportar. Por ejemplo, mira, aquí en esta hoja se asigna un nuevo ID. Y suponiendo que solo vamos a exportar una de varias que tenemos en nuestro libro de trabajo, solo vamos a proporcionar el ID único de esta hoja. Primero vamos a acceder a la hoja por su nombre, la cual tenemos almacenado en la constante sheetName, y después vamos a obtener el ID con el método getSheetID. Mira, voy a hacer un console de la constante SSID, que es el de la hoja de cálculo, y de la constante sheet2export, que es exactamente de la pestaña que queremos exportar. Y aquí está el ID de todo el spreadsheet y el ID de la hoja que vamos a enviar. Vamos a acceder al recurso a través de su URL. Entonces voy a copiarla y voy a pegarla aquí como un comentario para poder analizarla y ocupar ciertas partes. Voy a crear una constante que voy a llamar URL y aquí voy a copiar como un formato string una parte de la URL, es decir, hasta aquí. Ahora, aquí, si siempre vas a utilizar este código en una sola hoja, pues podrías agregar esta parte del ID estático, pero si vas a después hacer alguna copia, pues puedes ya hacerlo de manera dinámica y que automáticamente agregue el ID de la hoja en la que está el código.
Recuerda que después de la diagonal es donde va el query o los parámetros o filtros del recurso que queremos exportar. En este caso aquí viene la terminación edit y el número de la hoja en la que estamos. Entonces ahorita voy a concatenar otro string que va a tener la diagonal después del ID y la palabra export. Esto nos exportaría todo el spreadsheet. Ahorita nada más vamos a exportar una sola hoja. Entonces voy a crear otra constante que voy a llamar query y aquí voy a agregar un signo de interrogación que es para los parámetros y el primero de ellos va a ser el formato. Queremos que estos se exporten en formato Excel. También aquí pudiera ser PDF u otro. Y si queremos agregar otro parámetro, agregamos el ampersand y le agregamos el ID de la hoja, que lo tenemos en la constante sheet to export ID. Mira, voy a hacer otro console de la URL más la consulta. Y aquí tenemos toda la URL como la que estuvimos practicando al inicio del video y aquí está la consulta del formato y de la hoja que buscamos. Entonces ya tenemos la URL que necesitamos. Para poder acceder a este recurso vamos a utilizar el servicio URL Fetch App, pero vamos a utilizar el servicio avanzado. Es el que requiere unos parámetros que se especifican en un objeto. Entonces aquí en este objeto vamos a agregar los encabezados en los cuales vamos a agregar la autorización de acceso. Aquí vamos a agregar el string en la propiedad authorization. Separamos con 2 puntos y el valor va a ser el bearer o portador. Y aquí tenemos que agregar un token de acceso. En este caso en AppsScript podemos utilizar el servicio scriptApp. Y utilizaremos el método getOpenAuthorizationToken. Listo, al autorizar el script podemos obtener este token de acceso y poder convertir la hoja de cálculo a través de la URL. Vamos a especificar el método que vamos a utilizar y este método es get, ya que vamos a obtener cierta información del recurso. Y vamos a utilizar también la propiedad muteHTTPExceptions, la cual si le asignamos un valor de true va a evitar que pare el script si hay un error, sino que nos va a enviar un mensaje de error pero sin parar el script. Entonces ya tenemos el objeto con los parámetros listos. Ahora sí, vamos a crear una constante que llamaré response y en la cual vamos a utilizar el servicio URL Fetch App con el método fetch. Indicamos la URL más la consulta y además asignamos el objeto de los parámetros. Mira, voy a hacer un console de la constante response pero del código de respuesta. Y de una vez voy a hacer otro console pero de la constante response para ver qué es lo que obtuvimos en realidad. Voy a guardar y voy a ejecutar la función. Nuevamente se nos pide autorizar el script ya que hay nuevos alcances. Ahora es conectarse a un servicio externo. Y aquí está la respuesta, son los console que ya teníamos previamente y el código de respuesta 200 que nos indica que todo funcionó correctamente y aquí está el objeto response. Utilizaremos el método getBlob, el cual es un formato de intercambio de datos que nos permite exportar a otros formatos nuestro archivo. Si te está sirviendo el video, recuerda que puedes apoyarme con un super gracias o invitándome a un café, lo cual me ayuda a seguir creando contenido. Voy a crear una nueva constante que voy a llamar Excel File y aquí voy a utilizar el método getBlob. Ahora le voy a asignar un nombre a este archivo temporal y le voy a asignar el string reporte mensual.
y aquí tendríamos ya almacenado nuestro archivo en el formato blob. Lo que vamos a hacer es utilizar una función para enviar este archivo por correo electrónico. Voy a mandar llamar la función enviar file y le vamos a enviar como argumento el Excel file, que es el que acabamos de obtener. Entonces hay que definir esta función. Aquí voy a crear la palabra reservada function, voy a asignarle el nombre a la función y voy a asignarle el nombre al parámetro que vamos a recibir. En este caso lo voy a llamar solamente Excel. Voy a crear una constante que voy a llamar email para el destinatario del correo que vamos a enviar con el archivo convertido. Ahora vamos a utilizar el servicio Mail App. Este servicio es exclusivamente para enviar correos electrónicos a través de nuestra cuenta. Y también tiene como argumento un objeto con los ajustes del correo que se va a enviar. El primero es el destinatario, que ya lo tenemos en la constante email. El segundo es el asunto del correo electrónico. Entonces aquí está la propiedad subject y el valor pues podría ser un string fijo. En este caso le voy a agregar el string reporte mensual y ahora voy a agregar otra propiedad que se va a llamar attachments para los archivos adjuntos, y este a su vez va a ser otro objeto. Aquí va a tener la propiedad filename y le vamos a asignar un string con el nombre del archivo que queremos que les llegue a los destinatarios. Aquí le voy a poner reporte mensual de mantenimientos, tú puedes agregarle cualquier string. Vamos a tener la propiedad content y dentro del objeto Excel vamos a obtener los bytes para realizar la conversión. En la última propiedad vamos a utilizar el MIME type y aquí le vamos a asignar la extensión del archivo a la que queremos convertirlo. En este caso es application diagonal y vamos a ponerle XLSX. Aquí también puede haber otros tipos de formato. Y nada más se me olvidaba, aquí en el file name hay que agregarle también la extensión para que lo reconozca correctamente. Ya está listo, entonces no olvides aquí la extensión. Vamos a hacer una prueba. Voy a ejecutar la función principal, export to Excel. Nos pide nuevamente autorizar los scripts debido a los nuevos alcances, que ahora es también enviar correo en nuestro nombre. Y ya terminó la ejecución. Vamos a abrir el correo del destinatario. Y aquí está, mira, aquí está ya el correo con el archivo adjunto. Aquí está en formato XLS el asunto y el archivo listo para que lo descarguen solamente de la hoja que nosotros indicamos y no de todo nuestro libro de trabajo. Aquí ya lo pudiera descargar el usuario y trabajar con él en el formato Excel.